Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Las tradiciones de los antiguos. Muchas prescripciones del Antiguo Testamento parecen que no tienen nada en común con la religión. Lavarse las manos antes de comer es, sin duda, útil desde el punto de vista de la higiene, especialmente en la época en que no se usaban ni cucharas ni tenedores. Pero, ¿por qué esto debe ser ley de Dios y pecado transgredirla? Es necesario remontarse a la mentalidad de la época. La línea de separación entre las obras profanas y la religión era incierta. Dios era el jefe de su pueblo, rey y único legislador. No distinguían entre lo que era del emperador y lo que es de Dios. Todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés se consideraba religioso. En nuestros días hemos terminado en el exceso contrario. Son religión solo la oración y la liturgia. Lo demás es todo secular. En este sentido, es más justa la concepción de Israel. La actitud religiosa debe penetrar todo lo que hacemos, incluso las más pequeñas acciones de la vida cotidiana. Es también el ideal cristiano, pero ¿cómo realizarlo? Para que un acto sea sagrado no es suficiente observar la forma externa y el ritual como en una ceremonia. Tomemos como ejemplo la abstinencia de comida en los días de ayuno. ¿Es el ayuno un acto religioso? Sin el recuerdo de Dios y sin la buena intención, la abstinencia en sí misma puede convertirse en una buena costumbre de higiene o una norma dietética útil para la salud o para la línea. También en un ateo puede observarse este tipo de ayuno. Precisamente era la falta de espíritu interior en la observancia de la ley lo que Jesús reprochaba a los fariseos. En cambio, el cristiano recuerda a Dios en todo lo que hace, incluso en el comer, como dice San Pablo. Es este recuerdo continuo de Dios el que hace sagrados los actos profanos de la vida cotidiana. El ejemplo mejor de la sacralización de la vida proviene de la Virgen. Como toda madre, se dedicaba a su hijo, pero este niño era el Hijo de Dios. Toda su vida era liturgia,
Servicio divino. En un ambiente tradicional, las cosas se hacen como se han hecho siempre. La constancia en las costumbres es un gran apoyo para la moral y para la religión. En la Iglesia, la tradición es signo de ortodoxia, pero esta mentalidad se puede convertir en un obstáculo para el Espíritu Santo y para la libertad del Evangelio. Consideremos el culto de las imágenes sagradas. Sirven para la oración, ayudan a elevar la mente hacia aquel al que representan. Ante la cruz rezamos a Cristo, ante la Virgen la recordamos y veneramos con un Ave María. Pero cuando estas imágenes dejan de ser objeto de culto y se exponen en los museos con motivo exclusivamente estético, entonces ya no queda nada de sagrado, tal y como piensa la Iglesia Oriental. Del mismo modo, la observancia de las tradiciones y de las costumbres de un país se puede convertir tan solo en un fenómeno folclórico y dejar de ser un apoyo para la fe. Las tradiciones tienen sentido en la Iglesia solo si están inspiradas por el Espíritu de Dios. En ti, Señor, reposan nuestras vidas. En el descanso santo de la noche, tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.